Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Iglesia, bendecidos, prosperados, en victoria. Hoy es un día de victoria, amén. Y proyectados al éxito en el crecimiento, en el conocimiento de Cristo, amén. Gracias por todos los que han estado orando por mi papá. Está bastante delicadito. Está funcionando solamente el 28% de su corazón. Y hoy nos dieron otra noticia, y es que hay un riñón también que está allí, malito. Gracias por orar, porque nos hemos mantenido hasta el día de hoy bien, haciendo lo que humanamente tenemos que hacer. Me alegra ver mucho a mi hermana Luceli, que ya está bien, aliviadita. Qué bendición tenerla aquí, amada mía. Oramos por nuestra hermana Olga Román, está bastante delicada de salud. Que el Señor se glorifique allí en la vida de la hermana Luceli. Y todos los que han estado con quebranto. Mi hermana Ludari Carmona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana Ludari Cardona no la veo, quiere decir que está todavía malita. Estamos orando por ella. Si usted tiene un familiar, un amigo que está enfermo, tráiganlo a su mente y vamos a hacer una oración corta por ellos. Amén. Incline su rostro ahí y piense en ese amigo, en ese familiar, en esa persona que está enfermita. Piense en ella. Padre nuestro, nos acercamos a ti en esta hora para decirte gracias por el milagro de la vida. Gracias por prestarnos el aire para respirar. Y gracias, Señor, por cada amigo, por cada familiar que ahora se encuentra quizás en una clínica, en una UCI, Señor, en una sala de espera que se le atienda, o en casa, Señor amado, con quebranto de salud. Oramos para que, conforme a tu voluntad, Señor, porque yo he entendido que tus planes son perfectos, son buenos, Señor. Tu voluntad es buena. Así que se cumplan tus planes, Señor, no los nuestros, mi Rey. Ayúdanos para tener la suficiente convicción y certeza, Señor, de que tú estás en el asunto y que tú sabes orar de manera sobrenatural. Padre, en tus manos está nuestra hermana Olga, nuestra hermana Ludari y todos aquellos, Señor, que están hoy con dificultades en su salud, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero en esta mañana, primero recordarles que el próximo sábado también, aparte de la actividad que se estaba ahorita anunciando, hay en Pereira un congreso para padres y madres que oran por sus hijos, que tiene un costo de 20,000 pesos, y que usted lleve el almuerzo y lleve el transporte. Si usted está interesado, antes de irse se acerca, por favor, porque debo de pasar el dato de cuántas personas van a ir de Camino de Vida. ¿Amén? Entonces, para que lo tenga ahí. Y lo segundo es que quiero hoy recordar, que recordemos todos, que hay un evangelio. Hay un evangelio, hay una buena noticia, hay una buena nueva que tiene poder. Y que vence las tribulaciones. Y que no solamente vence las tribulaciones, sino que también da buen testimonio. Quiero recordarles que cuando empezaron, o cuando se dio la iglesia primitiva, con los primeros cristianos en el siglo I, hubo demasiadas persecuciones hacia los creyentes de la época por parte de Roma, que era la que gobernaba. Entonces los creyentes de aquella época vivían escondidos, se escondían en catacumbas,
que quedaban cerca del Coliseo Romano. ¿Cuántos conocen el Coliseo Romano por ahí a través de internet? Fotos del Coliseo Romano, ¿sí? Una obra bastante grande, ¿no? Y resulta que los que no eran perseguidos, entonces eran arrestados y debían enfrentarse a los animales feroces, a un león hambriento que no había comido durante semanas por orden del mismo emperador de la época. Y a un lado del estadio, de una manera bien irónica, ¿no?, había una carroza de oro. Y esa carroza de oro era para rescatar a los fieles del imperio, a aquellos que se arrepintieran de su fe cristiana. Entonces el emperador les decía: si niega que Jesús resucitó, mire, ahí está esa carroza de oro, donde usted puede subirse a ella y donde usted va a gozar de la vida más cómoda que pueda imaginar. Y va a tener asegurada la riqueza y va a salvar su vida. Esas eran las palabras del emperador. Y cuando uno empieza a estudiar la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que durante 3 siglos, ningún cristiano de aquella época, ningún creyente del primer siglo y del segundo siglo se subió a aquella carroza. Todos ellos rechazaron la oferta del imperio, del gobierno que había en el momento. Y la mayoría terminaron sus vidas alimentando a las fieras. Y otros fueron quemados vivos. Y quienes lograron sobrevivir, escapar de ser atrapados, pasaron todas sus vidas ocultos en cementerios subterráneos. Y en esos lugares ellos conservaban su fe, transmitieron su fe de generación en generación. Ya para los años 313, se levanta un emperador, Constantino I. Y este hombre viene y declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Yo creo que hubo fiesta en las cuevas, en los cementerios, en las catacumbas. Hubo fiesta, amados míos, porque era la forma en que se estaba consumando la gran obra de la fe. Y los cristianos entonces superaron las aflicciones del momento. Confiaron aún más en Jesús, renunciaron a todo y lograron transformar a los romanos de aquella época que estaban perdidos en las pasiones y en el materialismo. Déjenme decirles que en tanto que todo esto ocurre, hoy, aunque ustedes y yo estemos pasando momentos de sufrimiento, de congoja, no debemos de descuidar nuestra fe de manera valiente. Tenemos que estar siendo afirmados en ella, porque el evangelio se va a transmitir a través de su paciencia, de mi paciencia, de su esperanza, de mi esperanza, amados míos. Recordemos que la Escritura dice que las pruebas nos ayudan a formar la paciencia. Y en esa misma medida, esa paciencia dará frutos que nos ayudará a ser formados en nuestro carácter y poder tener una vida de testimonio en estos últimos tiempos. ¿Alguien aquí ha sido probado? ¿Alguien ha estado pasando prueba en estos días? ¿Ha estado dudando usted del poder de Dios? Permítanme que les invite a que juntos vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 14. Vamos a tomar los versículos del 19 al
28. Hechos de los Apóstoles. La mayoría de teólogos, estudiantes, comentaristas están de acuerdo en que debería ser llamado este libro Los Hechos del Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu Santo en todo lo que la iglesia primitiva necesitaba en estos momentos. Capítulo 14, versículos 19 al 28, y leo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Reina Valera: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿habiendo qué? Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿muchas qué? Entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una vez más te pedimos que nos des oídos espirituales, ojos espirituales, un espíritu enseñable, una mente abierta y un corazón receptivo para lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El evangelio que vence. Todos queremos tener un poder al cual adquirir en momentos de dificultad. Todos queremos tener la certeza de que hay alguien que está a nuestro favor en la dificultad que estamos viviendo. Alguien que venga a suplir la necesidad, el vacío, a quitar la congoja, la tristeza, la tribulación que yo estoy viviendo. Todos queremos buscar a alguien. Y todos los que estamos aquí presentes, quizás los que nos escuchen o cuando escuchen esta palabra, estarán esperando que Dios les dé una palabra que les confirme que lo que están creyendo es verdad. Amén. Pero aquí cuando vienen momentos difíciles, y en el tiempo de la iglesia primitiva, en esos momentos, cuando se está empezando la expansión del evangelio, y que Dios llama a través del Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé, a su primera salida, a su primer viaje para ir fuera de Jerusalén, fuera de Judea y fuera de Samaria, que ya lo habían hecho los discípulos. Ahora corresponde a Pablo ir lejos a otros lugares. Y todo pareciera, bueno, el proceso va a un tiempo, una
Y la pregunta, ¿cuántos irán a aceptar a Jesús cuando Él llegue y golpee a la puerta? ¿Y qué dice Apocalipsis? Que si alguien oye y abre, Él entrará, cenará con Él. No sé cuántos de nuestros vecinos en nuestros barrios aquí alrededor querrán abrir la puerta para que Jesús entre a cenar con ellos. Y Pablo está siendo encomendado a ir primeramente a los judíos, pero conocemos por la historia que los judíos no le recibieron. Conocemos por la historia que el pueblo judío rechazó cuando Pablo fue a hablarles de este Mesías, de Jesús, del Evangelio de buenas nuevas de salvación. Entonces Pablo dijo, ahora nos vamos a los gentiles, porque él había sido llamado a llevar la palabra a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que no somos israelitas, que no somos judíos. Nosotros somos los gentiles. Y nos alcanzó el Evangelio. Pero no todo es tan bueno, porque cuando vemos, ¿qué es lo primero que experimenta Pablo? Tribulación. Tribulación. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, lo primero que experimentamos fue tribulación, persecución interna? Primero a veces en la casa, ¿no? Luego nuestros amigos. Luego se extendió al lugar donde trabajamos o donde estudiamos, porque ya dejamos de participar en muchas cosas, ¿no? Que participamos y que a la carne le eran buenas, le eran agradables, pero que al Espíritu no, que a Dios no. Y empezamos entonces a tener, no a cortar con ellos, pero ellos sí quisieron cortar a veces con nosotros, ¿verdad que sí? Para el apóstol Pablo fue igual. Lo primero que experimenta Pablo es tribulación. Entonces, hay un evangelio que tiene poder, pero que no me evita que yo viva tribulaciones. Que no evita que yo pase por momentos de dificultad. Que no me evita el dolor. Que no me evita heridas. Ese evangelio que yo predico y que vence y que tiene poder, también me permite experimentar las tribulaciones. También me lleva a que yo viva lo que dijo Jesús y lo que vivió Jesús, que por nombre de Él muchos serían perseguidos, que muchos iban a ser vituperados por seguirlo a Él. Entonces ustedes y yo hoy no tenemos de qué preocuparnos si estamos viviendo momentos de dificultad, porque se está cumpliendo el Evangelio en nosotros. Amén o no amén. Se está cumpliendo. Pero hay garantías, ¿no? Porque las tribulaciones, amados míos, simplemente son una manera en la que nosotros podemos ser probados. Y en esa tribulación se necesita que usted y yo demos fruto. En la tribulación, en la aflicción, en el dolor, en la angustia, se necesita que usted y yo demos fruto, amados míos. ¿Y qué es fruto? Pues todos aquellos beneficios espirituales que ayudan al creyente, que ayudan a los cristianos a crecer de manera personal y que nos ayudan a pasar las pruebas cuando ellas surgen y cualquier dificultad que se nos presente en nuestra vida mientras estemos aquí. No hay ni una sola prueba que no dejen sin sabor, que no nos deje una tristeza, que no nos saque quizá el llanto, que no nos cause dolor,
o que nos deje la cicatriz de una herida. Y amados míos, que deje a nosotros una enseñanza. Toda prueba nos deja una enseñanza, algo que tenemos que aprender. La tribulación no me debe llevar a rendirme. Una tribulación, una angustia, una preocupación no me tiene por qué llevar a mí a decir, renuncio a Jesús. Porque Jesús no fue la respuesta que yo estaba esperando en medio de esto. Una dificultad que estamos experimentando no me tiene que llevar a mí a autocompadecerme. Pobrecita yo, pobre de mí. No. O quizás a abandonar aquellos principios eternos que hemos recibido en Cristo. O abandonar el consejo de Dios. O olvidar la intervención de Dios en el asunto. O olvidarnos de la soberanía, la omnisciencia, la omnisapiencia y la omnipotencia del Dios creador del universo. A veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, creemos, hasta aquí llegué, todo se acabó. Y se nos olvida que somos hijos del que cuida de las aves, que somos hijos del que cuida, amado mío, de que aún el animal más pequeño tenga todo lo que necesita. Nos preocupamos tanto por las cosas que ya pasaron y nos preocupamos tanto por las cosas que vendrán sin saber cuáles serán. Pero estamos llamados a que hoy, que es el día que tenemos delante de nosotros, hoy, porque el ayer ya pasó, el mañana no lo sabemos, pero el hoy es el presente. Por hoy tengo que preocuparme. Por hoy sí tengo, amados míos, que rendirme ante Dios para que yo hoy camine agradándolo a Él en cada paso que yo dé. Y si hoy me llama, que yo hoy lo haya vivido como si hubiera sido el último día de mi vida. ¿Alguien piensa así o no? 5, está bien, por eso 5. Aunque sea 5, que lleguen al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero estamos muy ocupados en las cosas de acá, en las dificultades de acá, y buscamos solucionarlas a como dé lugar. Porque si Dios no obra, entonces yo lo voy a hacer. Y en ese afán por yo querer solucionar las cosas, entonces hay desgaste y hay pérdida de tiempo. Amén. Y cuando miramos en el libro de los Hechos, Lucas nos está mostrando a un Pablo y a un Bernabé visitando una ciudad, a Derbe, durante su primer viaje misionero. Y no solamente va a Derbe, sino que va a Listra, ciudades vecinas, pero allí Pablo es apedreado por la multitud. Y es apedreado al punto que ha quedado inconsciente. Lo han dado por muerto, los que lo han apedreado. Yo no sé si el próximo sábado, de los que salgan, no sé cómo lo van a recibir. No sé cómo los irán a atender en las casas. No sé cuántas puertas se cerrarán ante ellos. No sé cuántas personas en las calles les gritarán cosas. O quizás atenten contra ellos. No lo sé. Pero de algo sí estoy segura. Y es que ellos no van solos. Porque cada oración ha sido para que el Señor entre a donde lleguen Jesús a tocar la puerta. Amén. Y tenemos a un Pablo apedreado inconscientemente, ahora es arrastrado a las afueras de la ciudad. Y sin embargo, él vuelve en sí. Su
sobrevive. Usted no les ha pasado como me ha pasado a mí, a veces entran unos animalitos desagradables a mi casa que se llaman cucarachas. Entonces uno coge con la escoba a sacar las sillas, ¿qué es? Más para adentro, ¿no? Y cuando miro las acciones del apóstol Pablo parece una acción muy parecida. Lo han golpeado, lo han insultado, lo han arrastrado y el en vez de irse sigue para adentro de la ciudad. ¿Sabe una cosa? Ustedes y yo somos misioneros al estilo de apóstol Pablo, dentro de casa, dentro de nuestro círculo de amistad, de amigos, de familiares, de estudio, de empleo. Somos misioneros en esos contextos. Somos enviados. Y así nos rechacen. Mientras estemos ahí, mientras el Señor nos tenga ahí, nuestro llamado es a ser embajadores del reino en esos lugares. Amén. Que Dios nos ayude para poder hacer lo que Dios nos ha demandado para estos últimos tiempos, ¿no? A pesar de todas las tribulaciones que enfrentó Pablo, él continuó predicando el evangelio en Derbe a muchas personas que cuando lo escucharon se convirtieron al cristianismo. Y este es un ejemplo del fruto de la tribulación. Pablo no la está pasando bien, pero sigue haciendo la obra para la cual él fue encomendado. Amén. No importa lo que usted y yo estemos viviendo, sigamos predicando, sigamos hablando de Jesús y del poder que hay en su nombre. A pesar de las dificultades, sufrimiento, dolor, heridas en su cuerpo, su fe y determinación resultaron, amados míos, en lo que hoy conocemos en el libro de los Hechos. Y fue en el crecimiento de la iglesia cristiana en aquella región. Por eso las tribulaciones para el creyente son dinamita para cumplir cada llamado. Las tribulaciones, las dificultades para usted y para mí son lo que nos tiene que impulsar cada vez más a predicar del evangelio que trae vida eterna. Amén. Nada que nosotros vivamos hoy nos tiene por qué hacer menguar. Sin importar en qué tiempo, sin importar en qué día y en qué hora, ustedes y yo estamos llamados a seguir predicando. Ahora vemos también al apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4, explicando que las dificultades son un terreno fértil para la paciencia que nos fortalece. Mire usted, lo que se está viviendo es tierra abonada. Es tierra abonada por el Señor para dar buen fruto, para dar fortaleza. Según él, según Pablo, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Yo no sé cuál será su dificultad, si será en su matrimonio, el problema que usted tiene. Si será en su lugar de empleo, no lo sé. Si será su economía. Si será sus relaciones que tiene familiares, que quizás no son las mejores, entre padres e hijos, hijos y padres, o entre hermanos, yo no sé. Si será quizás con sus compañeros de empleo. Usted puede decir, no, es que ya me la tienen a mí al rojo vivo. No sé cuáles serán las tribulaciones que usted está pasando, el dolor que está experimentando hoy, quizás el de una separación, quizás el de una infidelidad, no lo sé. Pero hay algo que es cierto, y es que en medio de todo esto, el Señor a usted le está probando en la paciencia para enfrentarlo. La misma Escritura dice que Dios no nos da a nosotros más pruebas de las que nosotros no podamos soportar. Y que su fe y mi fe en Él tiene que ser probada. Así como se prueba el oro para saber
qué tan fino es, qué tan original es. Pues ustedes y yo, en medio de las pruebas y las dificultades, estamos siendo probados en nuestra fe para saber qué calidad de fe tenemos nosotros, para saber cómo ustedes y yo, amados míos, estamos enfrentando las situaciones. ¿Con qué fortaleza contamos en esta mañana? ¿Con qué fortaleza, amados míos, estamos enfrentando la situación? ¿Será que sí está Dios en el asunto de lo que estoy viviendo? De algo estaba seguro Pablo, y era que Dios estaba en el asunto. Por eso nada le hizo detenerse. Y a ustedes y a mí, no importa lo que vivamos, somos llamados a seguir predicando del Evangelio. Porque nada nos puede detener, nada ni nadie nos puede callar. Y no importa la situación que vivamos. Pero Dios está en el asunto. ¿Cuánto lo creen? Hay que tratar de aprender de cada situación y considerar cómo es que podemos usar lo que estamos aprendiendo para poder crecer y para poder mejorar y ser cada día mejores discípulos, mejores siervos. Y de eso estaba seguro Pablo. Jesús y la iglesia primitiva le enseñaron a los nuevos convertidos que había un precio para pagar y muchas dificultades que enfrentar a la hora de seguir a Cristo Jesús. Cuando usted lee Lucas, capítulo 14, versículos 26 al 33, nos muestra la necesidad de calcular antes de. Cuando usted y yo nos hicimos cristianos, no sé, pero yo llegué en un momento muy difícil y oscuro de mi vida. Y el Señor fue la luz que me alumbró en ese momento. Y Él supo conquistar mi corazón. Y aquí hay muchos de los que conocen mi testimonio. Y Dios ha hecho algo sobrenatural en mi vida y lo veo hasta el día de hoy. Y Dios también quiere fortalecer su vida. Por eso, no importa cuál sea su tribulación. Quizá no es por predicar el evangelio, de otro estilo, de otra clase. Pero usted no está solo. El Señor va delante de usted. Por eso, el evangelio que tiene poder, el verdadero evangelio, trae tribulaciones. El verdadero evangelio no es color de rosa, no es un camino de rosas, sino de espinas, porque tenemos que ser probados, amada iglesia. Por eso dice que el que persevera hasta el fin, en medio de todo lo que sucede a su vida, solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cuántos quieren ser salvos? Entonces no se queje de lo que está viviendo. No se queje de su situación. No se queje de su angustia. Y busque más la presencia del Señor y busque servirlo donde quiera que el Señor le coloque. Y ese evangelio que me lleva a vivir tribulaciones, también me lleva a dar testimonio. Hay tribulaciones y tribulaciones para testimonio, amén. Vemos la experiencia de Pablo en Listra y en Derbe, y tuvo un impacto duradero en la vida de un joven de aquella época. Su testimonio, usted no sabe a quién estará impactando. Lo que usted está viviendo, amor mío, usted no sabe a quién le estará usted testificando. De la diferencia que hay en una persona cuando tiene a Cristo a cuando no tiene a Cristo, a cuando pasa tribulaciones sin Cristo, a cuando pasa tribulaciones en Cristo, con Cristo. Ya hay un joven en las Escrituras, era de Listra, y mucho más adelante vamos a mirar cómo se convierte
en un líder tan importante en la iglesia primitiva y se vuelve también compañero de Pablo. Él fue testigo ocular de muchas situaciones que vivió el apóstol Pablo. Y el testimonio de Pablo mostraba cómo el evangelio podía vencer cualquier adversidad, al punto que un joven de la época se vio impactado y se vio retado a seguir los pasos también del apóstol Pablo. Yo no sé usted los pasos de quién quiera seguir hoy. No sé qué hombre, mujer, en su vida como cristiano le ha impactado. Ha sido para usted un referente en su vida cristiana. Y yo le reto a que lo recuerde. Cómo respondía cuando estaba pasando dificultades. Cómo respondía cuando había momentos de angustia y desesperación en él. Recuerde a esa persona. ¿Y por qué no tomar esas cosas buenas y caminar con él o con ella? Y eso hizo este joven. El fruto de la tribulación de Pablo en Derbe puede verse en la expansión del evangelio, porque lo que él vivió trajo crecimiento a la iglesia y el desarrollo de líderes como este joven llamado Timoteo. Era un joven de unos 17 años aproximadamente, cuando él empieza a ver a Pablo como su referente, que a pesar de las dificultades, Pablo permanecía fiel a su misión, fiel a su trabajo, y eso fue lo que impactó de manera tan fuerte y duradera la vida de Timoteo. Más adelante, en el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Timoteo se encuentran en la ciudad de Derbe y de Listra, y es allí donde Timoteo entonces se convierte en el compañero de viaje del apóstol Pablo. Cuando recordamos la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, ya en lo último de su vida, consciente de las dificultades que enfrentaba la iglesia primitiva en ese momento, viene Pablo y le escribe a Timoteo para alentarlo, para fortalecerlo con respecto a su fe en medio de la adversidad. Era necesario recordarle a Timoteo que su fe no debía menguar aun cuando viniera la tribulación, que su fe no debía menguar aun cuando estuviera pasando por el fuego o por las aguas o por las tormentas, por los desiertos. Su fe no debía menguar. Véngase lo que se venga en su vida y en la mía, su fe y mi fe no deben menguar. Pero nos encontramos con mucho creyente allá afuera que está enojado con Dios, con mucho creyente, con muchos líderes que hubo, con muchos que le sirvieron al Señor y que están heridos con Dios, que porque Dios no les hizo un milagro. No, amados, esa no debe ser la actitud de un verdadero creyente. No es esa. Ustedes y yo estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestro llamado, firmes en lo que hemos sido convocados, firmes en la misión en la cual el Señor nos llamó para estos últimos tiempos. Hablaba con alguien hace unos días y yo me atreví a decirle, ¿cuánto cree que puede durar esto para que el Señor venga? Alguien me dijo 5 años. Otra persona me dijo 10 años. Yo no sé si 5. Yo no sé si 10. La Biblia no lo dice. Jesús no lo dijo. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Cristo vendrá hoy por nosotros. Cristo vendrá hoy por mí. Que Cristo viene hoy por mí. Esa tiene que ser, amados míos, mi convicción. Por lo tanto, no tengo derecho alguno
No tengo ni la más mínima posibilidad, amados míos, de que en medio de lo que estoy viviendo, voy a abandonar a Jesús. Me voy a ir de Jesús, del lado de Jesús. Cuando la iglesia primitiva estaba desarrollando su ministerio, lo estaban haciendo porque Jesús estaba pronto para venir por ellos. Todo lo hicieron porque Jesús ya estaba para venir de nuevo, para su regreso. Lo estaban esperando. Si ellos lo estaban esperando allá, hace ya más, amados míos, de 3000 años, ¿cuánto más cerca estamos ustedes y yo de su venida? ¿Cuánto más pronto está el Señor para llegar a nosotros hoy? Timoteo, ¿quién es el que recibe esa última carta justo antes de la muerte de Pablo? Porque Pablo le escribe desde la prisión, como dice la canción. En el segundo encarcelamiento fuerte del apóstol Pablo. Y Pablo le dio instrucciones a Timoteo muy específicas acerca de cuál era el compromiso de cada creyente con Dios y cómo debíamos de hacer la obra para estos últimos tiempos. Cuando miramos la iglesia en Éfeso, Timoteo, siendo un pastor joven, se enfrentaba a herejías. Se enfrentaba a conflictos internos que amenazaban la pureza de la doctrina cristiana y de la unidad de la congregación. Y él tenía como referente a Pablo, que aún en medio de las tribulaciones siempre se mantuvo firme en la fe, porque el evangelio que predicaba era un evangelio que tenía poder. Y déjenme decirle que este evangelio que predicamos hoy es el mismo que se predicó allá. El mismo evangelio que trajo millones y millones de personas a los pies de Cristo, reconociendo la necesidad de que Él fuera su Salvador. Y es el mismo evangelio que predicamos hoy. En la misma palabra, con diferente expositor, con un contexto diferente, pero que su esencia sigue siendo la misma: salvar la vida de muchos que están pasándola mal, pero que no pueden olvidar que hay un Dios que está con ellos, que les está ayudando, que usted no está solo en su problema y en su dificultad. ¿Cuáles pueden ser las instrucciones específicas que usted le daría a su generación? A sus hijos, sobrinos, nietos, o quizás amigos, estos amigos que tanto aprecia usted. ¿Cuáles serían las instrucciones que le daría para estos últimos días? Si usted fuera a morir hoy, por ejemplo, ¿qué instrucciones dejaría para los suyos? ¿Qué consejo les dejaría? Creo que estamos viviendo los tiempos más difíciles para mí. En mis ya 50 y pedazo de años, estos tiempos son de los más difíciles que yo he visto. Y la gran noticia es que esto va a empeorar. No va a mejorar. Empeorará más y más. Pero ¿sabe cuál es nuestra esperanza? De que los hijos de Dios estaremos siempre guardados por el Señor. Que ustedes y yo, que los nuestros estarán siempre bajo las alas protectoras de nuestro buen Señor y Rey eterno. Amén. Así como cuidó de Pablo, así como cuidó de aquellos hombres en las Escrituras, también sigue cuidando de usted, de mí y de todos los nuestros. Amén. Amén, iglesia. Por eso hoy tenemos la gran oportunidad de celebrar, de recordar el sacrificio único del Señor Jesús por usted y por mí. Yo le voy a invitar en esta mañana que si usted es alguien que ha sido bautizado
en una iglesia cristiana, evangélica, que ha bajado las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se ponga sobre sus pies y vamos a tomar la Santa Cena. Y es el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Corinto, y cuando le escribe la primera carta, es una carta un poco fuerte, porque no les está hablando de una manera muy agradable, ¿no? Es allí a ellos que el apóstol Pablo les exhorta de una manera fuerte, porque aunque era una iglesia llena de dones, no era una iglesia con una unidad ejemplar. Habían críticas, habían divisiones, habían problemas graves sexuales en la iglesia, había egoísmo, que los que tenían querían tener más, no compartir con los que no tenían. Y vemos a Pablo hablándoles acerca de la Santa Cena, porque habían hecho de este momento, que es un momento sublime, habían hecho de esto, amados míos, todo lo que nosotros llamamos muy folclórico, ¿no? Donde los que tenían modo de llevar comida, llevaban harta, pero solamente la compartían con su grupo selecto. Mientras que los pobres que no tenían, estaban por allá, rezagados. Y la exhortación de él acerca de este momento de la Santa Cena es el que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Inicialmente la iglesia no estaba haciendo esto. Solo unos cuantos hacían acopio de este momento, no todos. Y esto era para todos. Ahí se manifestaba la unidad, ahí se manifestaba el amor de Cristo para todos, porque Él entregó su cuerpo por todos y para todos. Amén. Amén. Así que en esta mañana, recordando el amor inmenso de Jesús, recordando su entrega
y pasión en la cruz por usted y por mí, vamos a decirle gracias. Gracias. Hay una canción hermosa que dice, de tal manera me amó el Señor, de tal manera me ha amado. Y sabe, nadie a mí me ha amado como Él me ha amado. Y estoy tan segura de que nadie a usted le ha amado ni le amará como Jesús le ha amado. Cierra sus ojitos. Inclina tu rostro. Espíritu Santo,